Hola, te doy la bienvenida, mi nombre es Hernán y esto es Análisis Matemático en 20 minutos. Comenzamos. Vamos a dar comienzo entonces a esta tercera parte, funciones biyectivas. Antes de dar las definiciones formales que vamos a estudiar en este video, vamos a partir de un ejemplo para que sea más simple entender de qué estamos hablando y acercarnos un poco de una forma más intuitiva. Vamos a suponer que tenemos la función cuyo dominio es el intervalo cerrado menos 3, 2, que va hacia los reales, de la cual conocemos su gráfica y es la que se está mostrando en la pantalla. Vamos a decir que una función es inyectiva si cada valor del conjunto imagen, recuerden que esto lo miramos sobre el eje de las ordenadas y, es imagen de un único valor del dominio. Vamos a ver entonces qué sucede con esta función, a ver si lo cumple o no. En la pantalla estamos marcando que la imagen de 1 es 3. Esto, escrito en forma simbólica, recuerden que se escribe f de 1 igual a 3. Pero si ahora marcamos, por ejemplo, la imagen del valor 2 del dominio, también podemos observar que es el número 3, es decir, f de 2 también vale 3. ¿Qué queremos mostrar con esto? Que el número 3 del eje Y es imagen de dos valores diferentes del eje X, es decir, es imagen de 1 y de 2, por lo menos, por lo que hemos marcado en este ejemplo. Con lo cual, vamos a decir que esta función no es una función inyectiva. De todos modos, más adelante vamos a ver la definición formal de inyectividad. Pasamos ahora a analizar cuándo una función se dice que es suryectiva, pero quiero aclarar en este punto que también se le puede llamar sobreyectiva. Bueno, vamos a decir que una función es suryectiva si el conjunto imagen que se puede observar a partir de la función coincide con el conjunto de llegada que se ha propuesto cuando se definió la misma. A ver, ¿qué quiere decir esto para este ejemplo? Para la función mostrada resulta claro que el conjunto imagen es este intervalo que estamos marcando y señalando en la gráfica. Es decir, el conjunto imagen son todos los valores entre 0 y 3, incluyendo a los extremos. Es decir, es el intervalo cerrado 0, 3. Pero observemos ahora cómo se ha definido esta función. Se nos dijo que teníamos una función f que iba del intervalo menos 3, 2 hacia el conjunto de los reales. Entonces vamos a comparar con ese conjunto y claramente el conjunto imagen que hemos obtenido no coincide con el conjunto de los reales que se planteó en la presentación de la función. Es decir, el intervalo 0, 3 claramente no es igual al conjunto de los reales. Así que en este caso vamos a decir que esta función tampoco es suryectiva. Y luego vamos a hablar de la definición estrella de este video, que es la biyectividad. Y esta es muy sencilla porque vamos a decir que una función se dice biyectiva en el caso en que sea tanto inyectiva como suryectiva a la vez. Bueno, anteriormente para este mismo ejemplo habíamos visto que no se trata ni de una función inyectiva ni de una función suryectiva, con lo cual vamos a concluir que esta función tampoco es biyectiva. Bueno, ese es el análisis que tenemos que hacer para estudiar la biyectividad de una función. Por otro lado, quiero decir que por el momento va a ser una característica más de las funciones, pero le vamos a encontrar un poco más de sentido a este análisis cuando avancemos hacia el estudio de lo que se llama función inversa. Ahora sí, vamos a ver entonces las definiciones formales de estos tres conceptos a los que nos hemos acercado en forma intuitiva. Dada la función escalar f, cuyo dominio es un conjunto A incluido en el conjunto de los reales hacia un conjunto B, vamos a decir que la misma es inyectiva si sucede lo siguiente. El hecho de que dos imágenes sean iguales, es decir, que f de A sea igual a f de B, provoca necesariamente que A y B sean el mismo. Esto es una forma de escribir lo que ya habíamos estudiado anteriormente, esta cuestión de que cada imagen tiene que ser única para un elemento solo del dominio. Es decir, con esto estamos obligando a que si f de A es igual a f de B, no nos quede otra que A y B sean el mismo valor. Vamos a estudiar el siguiente ejemplo, porque además lo que les quiero mostrar
es lo siguiente: si sucede que una función, por ejemplo, no es inyectiva, ¿cómo podemos hacer para salvar la inyectividad y proponer una función que sí lo sea? Supongamos que tenemos la función f que se define de la siguiente manera. Es una función que va de los reales en reales, tal que a cada x del primer conjunto le hace corresponder su f de x, que es x cuadrado menos 2. En la pantalla se muestra el gráfico de esta función. Recuerden que aún no hemos estudiado los tipos de funciones, eso lo vamos a hacer a partir del video siguiente en adelante. Bien, acá tenemos la gráfica de la función, pero vamos a hacer el análisis de manera analítica. Vamos a partir de que f de a es igual a f de b. Como la función tiene ley f de x igual a x cuadrado menos 2, entonces a f de a lo vamos a poder reemplazar por a cuadrado menos 2 y a f de b por b cuadrado menos 2. Entonces f de a igual a f de b implica que a cuadrado menos 2 sea igual a b cuadrado menos 2, conservando la igualdad y teniendo en cuenta la forma que tiene la ley de la función. Entonces tenemos que a cuadrado menos 2 es igual a b cuadrado menos 2. En esta nueva ecuación que tenemos, podríamos sumar en cada miembro el número 2 aplicando la ley de uniformidad que sabemos que se cumple para el conjunto de los reales. Entonces, si sumamos un 2 en cada uno de los miembros, esto último implica entonces que a cuadrado sea igual a b cuadrado. Hasta acá hemos hecho un análisis, repito, desde lo analítico y no desde lo gráfico. Ahora, notemos que en la definición nosotros queremos llegar a probar que si f de a es igual a f de b, entonces a es igual a b. Pero acá tenemos un problema. Si a cuadrado es igual a b cuadrado, esto no implica necesariamente que a sea igual a b. Porque claro, a y b podrían tratarse del mismo número, pero también podrían ser números opuestos entre sí y su cuadrado ser el mismo. Por ejemplo, como pasa con 3 y menos 3. 3 y menos 3 son distintos entre sí y sin embargo el cuadrado de ellos me da 9. Entonces, repito que a partir de a cuadrado igual a b cuadrado no podemos afirmar que a sea igual a b. Con lo cual vamos a concluir que esta función no es inyectiva. Pero existe un criterio gráfico que tal vez nos puede ayudar un poco más. Si trazamos líneas horizontales, como la que se está mostrando en la pantalla, que corten a la gráfica de la función, lo que tendría que suceder para que esta función fuera inyectiva es que esa línea horizontal recta cortara a la gráfica de la función en un único punto. Y eso debería cumplirse para cualquier línea horizontal que yo dibuje y atraviese la gráfica. Como podemos observar en este caso, esta línea recta interseca a la gráfica de la función en dos puntos y por eso también podemos concluir que no se trata de una función inyectiva. Bueno, pero ¿qué hacemos? ¿Descartamos entonces este ejemplo? Bueno, no. Lo que podemos hacer es redefinir esta función. La vamos a hacer llamándola g ahora. Y lo que vamos a modificar es el dominio de la función para que evitemos que suceda lo que sucedía anteriormente. Entonces, por ejemplo, noten que si yo ahora considero como dominio el conjunto desde 0 hacia más infinito, incluyendo al 0, e inclusive teniendo la misma ley, ahí mostramos la gráfica, esta función g sí resulta inyectiva y lo podemos notar aplicando el criterio gráfico. Si trazamos líneas horizontales que corten a la gráfica, van a ver que siempre corta en un único punto. Entonces, lo que hicimos fue redefinir el dominio y llamamos a esta nueva función g y resulta que esta función sí es inyectiva. Quiero aclarar que a veces vamos a necesitar realizar este procedimiento de convertir una función que no era inyectiva en una función que sí lo es. Vamos a ver ahora el tema de la suryectividad. Bueno, vamos a decir que una función es suryectiva si sucede que el conjunto imagen de la función coincide con el conjunto de llegada que se ha planteado cuando se presentó la misma, es decir, con b. Vamos a tomar como ejemplo la misma función f con la que trabajamos en dos pantallas anteriores. Tenemos una función que va de r en r, de ley f de x igual a x cuadrado menos 2, y ahí estamos mostrando su gráfica. Vamos a tratar de encontrar el conjunto imagen de esta función. Notemos que los valores que toma la variable y son todos los que se están señalando con esa flecha, es decir, desde menos 2 hacia más infinito,
Con lo cual, el conjunto imagen de esta función es el intervalo -2 más infinito incluyendo al -2. Pero en la presentación de la función, el conjunto de llegada, como estamos marcando, era el conjunto de los reales. Y podemos notar que este conjunto imagen que hemos obtenido no coincide con el conjunto de los reales. Con lo cual vamos a decir que esta función no es una función surjectiva. Pero bueno, no vamos a descartar este ejemplo y vamos a hacer una simple modificación en la forma en la que se presenta la función para que sí lo sea. Esto puede parecer una trampa, pero es un procedimiento que se realiza para poseer finalmente una función surjectiva y luego poder trabajar con ella. Vamos a llamar h a la función que queda definida de la siguiente manera. Vamos a tomar como dominio al conjunto de los reales y como conjunto de llegada al intervalo -2 más infinito, que obviamente coincide con el conjunto imagen que hemos visto. Entonces esta función h sí es surjectiva. Quiero aclarar que no hemos tocado el dominio, entonces esta función h que estamos estudiando en este ejemplo sí es surjectiva, pero no es inyectiva, problema que habíamos logrado resolver en el ejemplo anterior. Bueno, y ahora sí vamos a pasar a la definición de biyectividad. Vamos a decir que una función es biyectiva, y esto ya lo habíamos anticipado, y la definición formal es esta, si sucede que f es inyectiva y surjectiva a la vez. Vamos a tomar entonces como ejemplo a la misma función f con la que veníamos trabajando, que era una función que iba de reales en reales, tal que a cada x le asignaba un f de x que se obtenía haciendo x cuadrado menos 2. Bueno, por todo lo visto anteriormente, esta función no es ni inyectiva ni surjectiva, con lo cual claramente no va a ser biyectiva. Pero entonces vamos a redefinir a esta función f, la vamos a llamar m ahora, y vamos a cambiar tanto su dominio como su conjunto de llegada. Y vamos a decir que su dominio ahora es el conjunto desde 0 hacia más infinito y su conjunto de llegada es desde -2 hacia más infinito, y vamos por supuesto a trabajar con la misma ley. Entonces a cada x le hace corresponder su f de x igual a x cuadrado menos 2. Bueno, en la pantalla estamos viendo la gráfica de esta función y si lo analizamos desde el punto de vista gráfico, podemos darnos cuenta que, repito, es inyectiva, porque si trazamos líneas horizontales, estas siempre cortan en la gráfica en a lo sumo un punto. Y por otro lado, el conjunto imagen de esta función son todos los números reales desde -2 hacia más infinito, y como pueden observar, coincide con el conjunto de llegada que se planteó. Con lo cual vamos a decir que esta función m que hemos planteado sí se trata efectivamente de una función biyectiva. Bueno, por último, antes de terminar este video, lo que vamos a hacer es analizar una serie de ejemplos en los que vamos a repasar estos tres conceptos que hemos estudiado. Bueno, como dice el enunciado, hay que determinar si las siguientes funciones son o no biyectivas. Vamos a comenzar con esta primera, que está definida de la siguiente manera. Es una función f que va de los reales hacia el intervalo cerrado -1, 1, y en este caso la ley de esta función es f de x igual a seno de x, repito, función que hasta el momento todavía no hemos estudiado y que la vamos a ver un poco más adelante. De todos modos, te anticipo que se trata de una función trigonométrica y te muestro en la pantalla cuál es su gráfica. Bueno, vamos a trazar una línea horizontal como la que se está mostrando en la pantalla y podemos notar que esta recta que hemos trazado corta a la curva, por lo menos en la parte del dibujo que se ve, en 3 puntos diferentes. Con lo cual, por supuesto, esta función no es una función inyectiva. Utilizamos el criterio gráfico, que es un poco más fácil. Vamos a analizar ahora el tema de la surjectividad. Si observamos la gráfica de la función, podemos deducir que el conjunto imagen de esta función son todos los números entre -1 y 1, incluyéndolos a esos dos extremos, es decir, estamos hablando del intervalo cerrado -1, 1. Y al observar la forma en la que se ha presentado la función,
podemos notar que esta función decía que era una función f que iba de reales hacia el intervalo menos 1, 1 cerrado. Así que efectivamente ahí encontramos una coincidencia y esta función es surjectiva. Pero bueno, como no es inyectiva, vamos a concluir que tampoco se trata de una función biyectiva. Nuestro problema está ahora, si queremos arreglar esta cuestión de la no inyectividad y por lo tanto no biyectividad, en modificar el dominio que tiene esta función y que lo estamos marcando con color rojo. ¿Por qué? Porque al ser el dominio de todos los reales, provoca que tengamos esa curva que se comporta de una manera, como hemos visto, no inyectiva. Entonces lo que vamos a hacer es acotar ese dominio y vamos a tomar el intervalo cerrado menos pi sobre 2 a pi sobre 2. Esto lo vamos a estudiar con mayor detenimiento, repito, cuando veamos la clasificación de funciones. Bien, entonces ahora tenemos una nueva gráfica y podemos observar que esa función ahora sí es inyectiva y por lo tanto también va a ser biyectiva. Y con esto hemos dado solución a ese problema. Acá tengo otro segundo ejemplo para proponerte. Es una función que va de reales en reales y su ley es f de x igual a 2. Probablemente ya hayas estudiado una función de esta forma, se llama constante, te anticipo, y su gráfica es la que se está mostrando en la pantalla. Si pudiéramos armar un ranking de las funciones que no son inyectiva, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esta sería la que menos lo es. ¿Por qué? Porque justo esta función tiene una característica muy particular, que es que el mismo número de i es imagen de absolutamente todos los valores del eje x. Así que es imposible que sea inyectiva y la verdad que tampoco tendría sentido acotar el dominio para que lo sea, porque nos quedaríamos con un solo punto. Bien, por ese motivo, fíjense que si pasáramos una línea horizontal a la altura del número 2 del eje y, no solamente que cortaría en más de un punto, sino que cortaría en todos. Así que esta función no es inyectiva claramente. Por otro lado, el conjunto imagen de esta función está constituido por un único elemento, que en este caso sería el 2. Obviamente es distinto que el conjunto de los reales, así que tampoco es una función surjectiva o sobreyectiva. Y por supuesto que entonces tampoco va a ser una función biyectiva. Y ahora sí, vamos al último ejemplo. También voy a tomar una función que vamos a estudiar más adelante, pero que seguramente hayas estudiado. En este caso es una función que va de los reales en reales, cuya ley es f de x igual a x menos 4. Este tipo de función es conocido como función lineal, aunque es más adecuado decir que se trata de una función afín. Después vamos a ver bien cuál es la diferencia entre estos dos tipos. Estamos mostrando la gráfica y lo que vamos a ver es lo siguiente. Las funciones afín y también las funciones lineales tienen una característica que es bastante ventajosa y que se trata de que siempre resultan funciones biyectivas, obviamente presentando la función desde los reales hacia los reales. A ver, si miramos la gráfica de la función, podemos notar que cada imagen de i es única. Piensen en atravesar una línea horizontal que recorra toda la gráfica y fíjense que siempre va a cortar en un único punto, así que siempre se tratan de funciones inyectivas. Además, el conjunto imagen de una función afín y también el de una función lineal es el conjunto de los reales, y eso provoca que tampoco tengamos problema con la surjectividad y como conclusión también se trata de una función biyectiva. Esto es todo por hoy y nosotros nos vemos en el próximo video. Chao.